Principios constitucionales, una visión en el derecho fiscal. A continuación, les presento nuestra perspectiva en la presentación. Estamos en la semana 5, quinto cuatrimestre, en la licenciatura en Administración de Empresas Públicas. La materia es Derecho Fiscal. La profesora es Rocío Guzmán Luna. Y mi nombre es Olga Lidia Sánchez Pérez. En esta ocasión contamos con la actividad número 5, el cual voy a presentar principios constitucionales, una visión en el derecho fiscal. Como segundo subtema tenemos análisis del artículo 31 y 11 constitucionales desde las perspectivas del derecho fiscal. Entrando en materia, me gustaría comentarles, como bien sabemos, nuestra Constitución es nuestra norma suprema y a la par se encuentran los tratados internacionales de los que México forma parte. Hay que recordar que un tratado internacional es un acuerdo de voluntad interior a nuestro país con la finalidad, de cierta manera, de resolver conflictos o de llegar a ciertos acuerdos con otras naciones. Por ello, tenemos que señalar independientemente lo que establezca nuestra Constitución, al ser un acuerdo al cual llega nuestro país con otras naciones, se sitúa a la par de nuestra propia Constitución. Y por debajo de ellos se encuentran las leyes secundarias, entre las que podemos señalar las leyes de naturaleza fiscal. En todo momento tendrá que apegarse a lo que dispongan tanto los tratados internacionales de los que México forma parte, como la propia Constitución. Precisamente, y aquí depende el tema que analizaremos el día de hoy. Hay que recordar que nuestra Constitución se desprende de esta obligación que tenemos como mexicanos de contribuir al gasto público. Concretamente, la cual se indica en el artículo 31 de su fracción cuarta. Nos establece esta obligación, la cual nos indica que es una obligación como mexicanos que contribuyan a los gastos públicos, así de la federación como de sus estados y municipios, de los que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este sentido, hemos señalado en otras ocasiones que este artículo 31 y su fracción cuarta emanan las distintas normas de naturaleza fiscal, como lo podemos observar en nuestra lámina. Tenemos que señalar que desglosando el artículo 31, fracción cuarta, podemos detectar que de él se establece la obligación para los mexicanos a contribuir a los gastos públicos. Reconocen el derecho de la Federación de los Estados y Municipios en que resida el contribuyente a percibir las contribuciones a su favor. Las contribuciones deben ser establecidas en la ley para efectos de que éstas puedan ser exigidas por sus gobernantes. Las contribuciones deben destinarse pública y exclusivamente a sufragar los gastos públicos. Y desde luego, toda contribución debe ser equitativa y proporcional, que estos precisamente son parte de los principios constitucionales en materia fiscal. Los principios constitucionales los vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. ¿Qué es un principio constitucional? Es importante que nosotros definamos el principio constitucional. A continuación, nos los define como regla máxima que guía el funcionamiento coherente y equilibrado de una constitución, es decir, en todo momento, apegado a esta jerarquía normativa. Las leyes secundarias, específicamente las leyes fiscales, tendrán que atender lo que emana de nuestra Constitución o en su defecto, los acuerdos que llegan a tener a través de los tratados internacionales. Como tal, para ello, en ese sentido deben existir una evidente subordinación de la norma fiscal hacia la norma constitucional que demuestre que se ha dado cumplimiento a distribuir la primera de las reglas que derivan de la jerarquía normativa. Entonces, en este sentido, se debe entender que debe de existir una evidente subordinación
de la norma fiscal hacia la norma constitucional. En materia fiscal son el principio de equidad. Podemos observar que los principios constitucionales son principio de equidad, el principio de relación con gasto público, el principio de obligatoriedad, el principio de equidad y el principio de proporcionalidad, los cuales vamos a ver a continuación. En primera instancia, se refiere al principio de legalidad. De toda contribución debe de estar contenida en una ley que la de origen y vigencia y regula la propia contribución. Es decir, que no puede existir ningún tributo en México que no haya una ley que no lo regule, y desde luego que le dé origen y licencia, por lo cual tenemos que entender que toda contribución tiene como ya anunciamos en anteriores temas, pasar por este proceso de legislación a efecto de que nuestros legisladores aprueben las leyes que con posterioridad entendemos que estaremos obligados a cumplir y pagar los tributos que de los cuales de ella emanen como tales el principio de obligatoriedad, que es el principio que vamos a ver a continuación. Nos dice que toda persona que se ubique en alguna de las hipótesis normativas previstas en una ley fiscal expedida por el Estado americano, automáticamente adquiere la obligación de adquirir el correspondiente tributo dentro de los plazos que la misma ley establezca. Como tal, hay que señalar que una vez que nuestros actos y situaciones jurídicas nos vinculan con los supuestos hechos imponibles en este momento, generamos la obligación de pagar las distintas contribuciones bajo una obligatoriedad, no bajo la voluntad. A esto se refiere el principio de obligatoriedad, de que todo aquel ciudadano que se ubique en las correspondientes hipótesis previstas por las distintas normas fiscales, automáticamente causan la obligación a pagar cada uno de los tributos que están causando. Como contraparte, el principio de vinculación con el gasto público, que es el siguiente principio que vamos a ver, nos menciona que nuestra Carta Magna impone a los gobernantes el deber de destinar las contribuciones ciudadanas exclusivamente a la satisfacción de los gastos públicos y otorga explícitamente a los gobernantes la obligación y el derecho moral de hacerlo. En consecuencia, sería negarse al sostenimiento económico de un gobierno. Al hacer uso indebido de sus aportaciones, y bueno, se reserva uno el comentario debido a que, pues, esta práctica no la han aplicado algunos gobernantes que hemos tenido. Pero la propia Constitución impone esta obligación de hacerlo, y desde luego, básicamente, aquella persona que tenga mayor posibilidad económica y la mayor solvencia económica aporte en la mayor medida, aquella persona que tenga una menor capacidad pague en base a sus propias posibilidades. Es decir, el que tenga menos recursos no te exime de responsabilidades a cumplir con tus obligaciones, pero estas obligaciones las va a pagar esos tributos acorde a tus propias posibilidades económicas. Esto es precisamente el espíritu, la esencia de lo que es el principio de proporcionalidad, que es el siguiente principio, que pague más quien más ingresos tenga y que aporte menos o que aporte con base a sus posibilidades a las personas que tengan una menor capacidad económica como tal. El siguiente principio es el principio de equidad. Va en referencia a la igualdad. Nos dice que debe darse un trato igual a los iguales o desiguales de los desiguales. El común denominador del principio de equidad está constituido por la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos del mismo tributo, en los que en tales condiciones de recibir un trato idéntico a lo concerniente a la hipótesis de coacción y acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros. Solamente o únicamente podrán variar las tarifas aplicables de acuerdo a la capacidad económica de cada contribuyente. En esencia, la equidad
atiende a la igualdad, la regulación de todos los elementos integrantes del tributo a la Constitución. Es decir, las normas jurídicas tributarias no deben establecer distinciones con excepción de las tasas, cuotas o tarifas. Para entender este punto, aquellas personas que se encuentren en las mismas situaciones hipotéticas tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones, no porque tengas mayor importancia o un mayor recorrido o un mayor reconocimiento, quiere decir que vas a tener mayores facilidades. No, sino ante la ley todos somos iguales. Y precisamente es la esencia del principio de equidad, que toda persona física o moral que se encuentre en las mismas situaciones hipotéticas reciba el mismo trato y se apliquen las mismas condiciones para cumplir con sus obligaciones como tal. A esto es a lo que se refiere los principios en materia tributaria. Agradezco su atención. Gracias.